Buenas, soy Doom. Bienvenidos a la Cueva del Aqua. Bueno, hoy después de que me han animado a hacer vídeos de Dragon Ball, digo, bueno, pues voy a hacer un vídeo de mi segundo anime favorito. Son con los que crecí, Dragon Ball y Saint Seiya. Y aún hoy me parecen pues de los mejores que se han hecho. De Dragon Ball quizá está a un nivel superior, pero sobre todo porque, bueno, Saint Seiya sí que fue muy famoso en su época, pero claro, no ha tenido tanto recorrido, ¿eh? O sea, tanto recorrido como Dragon Ball, incluso hasta nuestra época. Y eso es porque, bueno, la serie no abarcó, digamos, todos los arcos que había en ese momento, pero la verdad es que es una serie muy chula, porque estéticamente los personajes son increíbles. O sea, las armaduras y todo eso, a nivel merchandising es brutal. Lo mejor es que, bueno, juntaba un tema de la mitología griega, y luego lo mezclaba con el tema este de, pues, los caballeros que protegen a la reencarnación de los dioses y tal. Básicamente la serie se divide, lo que es la serie principal, porque voy a incluir la de Hades, se dividiría en tres arcos, que sería el santuario, ¿eh? Poseidón y Hades. Para mí el mejor arco es el del santuario, por cómo se desarrolla la historia, ¿eh? Las peleas, el tema, incluso el principio con el torneo, luego lo del Fénix, que para mí, aunque luego obviamente ya no es un villano, es tipo Vegeta en Dragon Ball, para que lo entendáis, el típico villano, sí que da mucho peso a la trama, mucho trasfondo. Y luego, pues eso, las luchas entre el santuario, entre los partidarios, es como una guerra civil interna entre los partidarios que eran un poco del patriarca nuevo, que es un malvado, y el antiguo, que luego vemos más adelante. Y lo de las casas de los caballeros de oro es brutal, lo de las 12 casas. Yo es que lo veías cuando era un chaval y todas las casas te flipan. Además, cada una tenía, algunas incluso no tenían caballero y tal, pero en todas pasaba algo. O sea, en todas estabas constantemente en tensión por a ver qué les pasaba. Y la verdad es que esta es la mejor porque, aparte que abarca más tiempo, se enfrentan de todo a... Es un poco flipada, pero bueno, la serie en general es bastante flipada con el tema de las batallas y eso. Siempre los personajes les dan 50.000 golpes y vuelven a levantarse. Era lo típico de pesados, pero bueno, típico de los manga. Luego la de Poseidón, que mete en la trama del Asgard, que es muy chula, aunque no sale en el manga. Pero bueno, estéticamente la verdad es que son muy guapos, sobre todo los caballeros. La verdad es que esta serie cuidaba muy bien la estética. Y la trama, bueno, es un poco... Podríamos decir que es una especie de introducción de prólogo al Poseidón, porque al final enlaza con la de Poseidón, que quizás la hace más floja. O sea, al hacer lo del Asgard tan largo y lo de Poseidón tal, luego la trama de Poseidón es como muy... Para mí muy acelerada. O sea, los personajes no les dan tanto trasfondo como la del santuario, que dura prácticamente más de la mitad de la serie original. Le falta eso, que le den más trasfondo, menos ritmo. Parece que casi ya empiezan y a la papa a pelearse. Que en la de las casas doradas sí es verdad, pero como había mucho más detrás, ya mucha la historia contada y tal, tenían que haber metido más eso. Más poco a poco, más trasfondo del Poseidón, incluso que saldría antes, que haría alguna cosa y tal, ¿no? Él aparece como de repente, como si no habría estado, aparece tal, y la verdad es que en eso, bueno, todas las tramas al final es lo mismo, que eso es cliché total. O sea, la Saori la raptan o la hacen algo y los caballeros pues tienen que rescatarla o salvarla o lo que sea, bueno, constantemente. Sí que es verdad que toda la serie es una preparación para lo del Hades, que al final lo importante supuestamente es la guerra del Hades, que son ovas, pero bueno, yo lo considero la cuarta parte de la serie, porque al final pone que son ovas,
pero por ejemplo incluso abarcan más que las de Poseidón y las de Asgard. Porque es una serie que la sacaron muy bien, porque ves lo que le faltó a la de Poseidón. Primero lo de como que atacan el santuario, los espectros. Luego ese giro, por ejemplo, de los caballeros oscuros, dorados, que parece que son malos, luego son buenos. Eso me gustó, que por ejemplo, que aunque ellos fueran malos, en el fondo, digamos que querían defender, o sea, hacer lo suyo, defender a Atenea al final. Luego que aparecería Sion, que era el patriarca, para así conocerle y tal. Luego ya empezaron a meter pues el tema del Hades, del infierno, luego los campos elíseos, o sea, fueron estructurándolo muy bien, los combates y tal. Para mí lo que tenían que haber hecho con el Asgard y Poseidón. Pues poco a poco fueron derrotando, iban visitando cada parte del infierno, le daban muchísimo trasfondo. Vamos, que aparecían muchísimos personajes. Esa parte para mí es muy currada. Yo diría, a ver, la del santuario es muy mítica, pero la del Hades diría que a nivel trama es las más curradas, porque tiene todas las partes, las demás son chulas, y además ves que era una guerra porque, pues eso, primero atacan el santuario, luego los otros contraatacan, o sea, es un poco si parecida a la saga del santuario, cuando están luchando ahí contra los propios caballeros del santuario. La verdad es que es muy guapa. Quizá me hubiera faltado que hubieran adaptado pues la saga del cielo. Han hecho luego muchas series, muchos derivados. Quizá con la única que me quede es con la de los Canvas, la precuela, que cuenta un poco una guerra, porque supuestamente esta guerra de Atenea contra Hades ocurre cada 200 y pico años, no me acuerdo, que se reencarnan los dos y pelean, o sea que al final toda la serie, todo lo que pasa antes de lo del Hades es como, bueno, cosas que van pasando, pero sería como un prólogo para la guerra esta, que es lo importante, y la de los Canva es la guerra anterior, que ocurre durante el Renacimiento y tal. Está bastante chulo porque mete nuevos personajes, algunos son parecidos, como Pegaso, el unicornio y tal, también obviamente está Atenea, pero le meten otro trasfondo. Al ser el Renacimiento, tiene otra estética así más chula, y la pena es que no, me parece que la serie esa no la acabaron, porque yo recuerdo eso que quedó como inconclusa, y esa era la única destacable, porque luego han hecho o sea, muchas spin-off y remakes y tal, y reboots y tal, pero unas a mí no me gustaban demasiado. Al final estas series, si intentas rehacer y rehacer, al final te quedan cosas. Al final lo mejor es que hagas una, como hicieron lo de la Hades, una secuela buena, una precuela buena y ya está. Y dejarte de líos en ese sentido. Para mí es una serie mítica porque marcó una época, y la verdad es que estéticamente era brutal, o sea, lo que es los combates y tal. Los personajes, bueno, eran ya pues es un poco los cliché de esto de manga y anime, pero la verdad es que sí, ya te digo, o sea, los combates y la estética y eso de los caballeros y todo eso, la verdad es que con eso ya. A mí con Dragon Ball podríamos decir, no diría que es, diría que son mis dos animes de la infancia, con los que más disfruté, los que más vi. Y bueno, en esa época eran los más conocidos, digamos, en los 90. Ya digo, bueno, quizás esta un poquito menos, no, pero también era muy conocida. Dragon Ball siempre ha sido, claro, siempre fue el que hizo el boom, ¿eh? Pero la verdad es que estaba a la par. Estaba a la par, y la serie, pues la verdad, pues en su época tuvo muchísima popularidad. A mí ya digo, mi favorita es el Santuario y la de Hades. Y es una pena que no hayan hecho la saga de los dioses, digamos, para concluir todo y dejarlo redondo. Así que bueno, darle like, suscribiros al canal y nada, espero que os haya gustado. Amigos draconeros, y un saludo a todos.